Una competencia entre flores esconde una prueba mucho más profunda. 10 jóvenes compiten por un lugar junto al heredero de una de las mayores fortunas del país, pero solo una de ellas lleva, sin saberlo, la única maceta que realmente importa, y cuando se revela la verdad, todos quedan impactados. Antes de descubrir qué pasó en el juicio final, dale like al video y suscríbete para más historias que florecen con el corazón. El país entero se paralizó cuando el comunicado fue publicado en todos los periódicos de gran circulación. Francisco Velasco, el magnate de las telecomunicaciones, conocido por su fortuna billonaria y su temperamento enigmático, había anunciado un concurso que hizo que todos los ojos se volvieran hacia la imponente mansión de los vientos, en lo alto de la colina que dominaba la ciudad. La dueña de la flor más hermosa se casará con mi hijo. La declaración sonaba como algo salido de un cuento de hadas antiguo, pero venía impresa en papel membretado, con firma reconocida ante notario y reglas claras. 10 jóvenes, seleccionadas entre miles de candidatas, recibirían cada una un jarrón idéntico y una semilla rara. Pasarían 30 días en la mansión cuidando de sus semillas. Aquella que lograra cultivar la flor más hermosa se convertiría en la esposa de Miguel Velasco, el heredero único del imperio construido por su padre. La noticia corrió veloz, esparciéndose como un incendio en campo seco. En las mansiones de Lomas de Chapultepec, jóvenes de familias tradicionales discutían estrategias con sus jardineros particulares. En apartamentos de lujo, hijas de nuevos ricos investigaban en Google técnicas avanzadas de jardinería. Un mesume, todos los rincones de la alta sociedad, el murmullo era el mismo. ¿Quién lograría conquistar el corazón del soltero más codiciado del país a través de una simple flor? Mientras tanto, en el pequeño departamento que compartía con su madre enferma y sus 2 hermanas menores, Elena Mendoza observaba el periódico viejo que envolvía las verduras que había comprado en el mercado. Sus ojos castaños, siempre atentos, se detuvieron en la noticia del concurso. Normalmente se reiría de aquello. Concursos de belleza disfrazados de cuentos de hadas no eran su tipo de lectura, pero algo la hizo detenerse. «Una semilla», murmuró para sí misma, mientras sus manos, encallecidas por el trabajo duro, como ayudante en una florería local, acariciaban instintivamente las hojas de la pequeña albahaca que mantenía en la ventana de la cocina. Elena tenía 25 años y una vida marcada por desafíos. Su madre, doña Carmen, sufría de una enfermedad autoinmune rara que la dejaba cada vez más débil. Las hermanas gemelas, María y Sofía, todavía estaban en la preparatoria y soñaban con la universidad. El salario de Elena, complementado por la pequeña pensión por invalidez de su madre, apenas alcanzaba para las necesidades básicas. La pequeña herencia de la abuela, un pedazo de tierra en el interior donde pasaba los veranos de su infancia, estaba amenazada por disputas judiciales con un primo lejano. «Deberías inscribirte», dijo doña Carmen, sorprendiendo a su hija al aparecer en la puerta de la cocina, apoyada en su bastón. «Mamá, deberías estar descansando», respondió Elena, levantándose para ayudar a su madre a sentarse. «Y esto es cosa de gente rica y desocupada. No tengo tiempo para concursos de flores». «Siempre has tenido buena mano con las plantas», insistió doña Carmen, con aquella mirada que mezclaba ternura y determinación. «¿Recuerdas cómo resucitabas? Todas las plantas que yo dejaba morir. Tu abuelo siempre decía que tenías las manos bendecidas». Elena sonrió, recordando a su abuelo, un hombre simple que conocía cada planta por su nombre y conversaba con ellas como si fueran viejas amigas. Fue él quien le enseñó a respetar la tierra, a entender los ciclos de la naturaleza, a reconocer que una semilla bien cuidada era un milagro en potencia. Además, continuó doña Carmen, con un brillo travieso en sus ojos cansados, el premio podría ayudar con el tratamiento con la Universidad de las Niñas. Elena suspiró. Siempre era así. Por más que intentara proteger a su madre de las preocupaciones, doña Carmen sabía exactamente qué pesaba sobre los hombros de su hija mayor. El tratamiento experimental que podría mejorar su calidad de vida, el sueño de las gemelas, de
estudiar medicina y derecho, las cuentas que se acumulaban en el cajón de la cómoda. Es un concurso para gente como Valeria Montero, argumentó Elena, refiriéndose a la hija del dueño de la cadena de tiendas donde trabajó antes de la florería. Gente que nunca ha tenido que preocuparse por el precio del pan o por facturas de luz atrasadas. Está escrito aquí que se necesita tener entre 20 y 30 años, no haber estado casada antes y... Doña Carmen ajustó sus lentes, leyendo atentamente. Y poseer afinidad genuina con la naturaleza y sus ciclos. No dice nada sobre cuenta bancaria. Ese mismo día, después del turno en la florería, Elena se encontró llenando el formulario de inscripción en línea. Es una locura, se repetía a sí misma, mientras adjuntaba la única foto reciente que tenía, tomada en el cumpleaños de 15 años de las gemelas, cuando había podido comprar un vestido azul en una liquidación. 2 semanas después, cuando el sobre membretado llegó, Elena casi lo tira, confundiéndolo con otra factura. Cuando finalmente lo abrió, sus manos temblaron. Estimada señorita Mendoza, tenemos el placer de informarle que ha sido seleccionada para participar en el concurso de la flor más hermosa. Las palabras se emborronaron ante sus ojos, mientras María y Sofía saltaban por la sala, gritando de emoción. Doña Carmen solo sonreía, con aquella mirada de quien siempre supo que eso ocurriría. El día de la llegada a la mansión de los vientos amaneció soleado, como si el propio cielo estuviera curioso por presenciar el desarrollo de aquella historia. Elena, con una mochila simple que contenía su poca ropa y un libro de jardinería heredado del abuelo, esperaba junto a las otras 9 candidatas en el imponente vestíbulo de la propiedad. El contraste no podría ser más evidente. Mientras Dino da Setinta, las otras jóvenes desfilaban vestidos de marca, joyas discretas pero carísimas, y un aire de familiaridad con ambientes lujosos, Elena se destacaba justamente por su sencillez. El vestido azul del cumpleaños de las gemelas, cuidadosamente planchado, un único par de aretes, regalo de su madre, y un perfume simple que había comprado especialmente para la ocasión. Mira quién logró pasar por la seguridad. Susurró una voz que Elena reconoció inmediatamente. Valeria Montero, con su cabello rubio perfectamente arreglado y uñas impecables, estaba entre las seleccionadas. Pensé que solo estaban buscando candidatas a esposa, no a empleada. Algunas de las otras concursantes rieron discretamente, mientras Elena sentía que su rostro ardía. Pero antes de que pudiera responder, las puertas dobles del salón principal se abrieron, revelando la figura imponente de Francisco Velasco. Alto, de cabello canoso y mirada penetrante, el magnate emanaba autoridad. A su lado, un joven de porte, similar pero con un aire más suave, observaba a las candidatas con curiosidad discreta. Miguel Velasco era aún más guapo en persona que en las raras fotos que aparecían en las revistas. Alto, de facciones fuertes, ojos verdes y una expresión que parecía simultáneamente educada y distante. «Señoritas», comenzó Francisco, su voz llenando el ambiente, «bienvenidas a la Mansión de los Vientos. Durante el próximo mes esta será su casa. Como ya saben, cada una recibirá un jarrón y una semilla idénticos. La joven que cultive la flor más bella tendrá la oportunidad de casarse con mi hijo y único heredero, Miguel». Miguel inclinó levemente la cabeza, en un gesto que podría ser interpretado como cortesía o resignación. Elena no logró definirlo. Tendrán todas las mismas condiciones, el mismo suelo, la misma semilla, la misma exposición al sol. Los jarrones estarán en el solario, donde cada una tendrá su espacio designado. El resto, continuó el magnate con una leve sonrisa, dependerá exclusivamente de ustedes. Una de las candidatas levantó la mano tímidamente. Vestía con elegancia discreta y sus ojos revelaban inteligencia. «Señor Velasco, ¿qué tipo de flor estamos cultivando?» «Excelente pregunta, señorita». «Gabriela Hernández», respondió la joven, «de la familia Hernández de Monterrey». «Señorita Hernández», continuó Francisco, «las semillas son de una especie rara de orquídea, una variedad desarrollada especialmente para este concurso. Exige cuidados específicos
y, como todas las cosas preciosas en la vida, paciencia y dedicación. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. Las orquídeas eran plantas notoriamente exigentes. Su abuelo solía decir que eran como personas. Necesitaban ser comprendidas, no solo cuidadas. ¿Alguna pregunta más?, indagó Francisco, mirando directamente a Elena, como si hubiera notado su incomodidad. «Las semillas ya han sido tratadas. ¿De alguna forma especial?», preguntó Elena, su voz más firme de lo que esperaba. «¿Necesitan algún proceso antes de la siembra?». Un silencio cayó sobre el salón. Las otras candidatas la miraron, algunas con sorpresa, otras con desdén mal, disimulado. Francisco Velasco, sin embargo, abrió una sonrisa genuina. «Otra excelente pregunta», dijo él. «Las semillas ya pasaron por un proceso inicial de preparación, pero recibirán instrucciones detalladas sobre cómo proceder. El jardinero jefe de la mansión, señor Antonio, estará a disposición para orientaciones técnicas». Elena asintió, sintiéndose un poco más segura. Al menos sabía hacer las preguntas correctas. «Ahora», continuó Francisco, «mi asistente, Ricardo, mostrará a cada una sus aposentos. A las 6 nos reuniremos nuevamente en el solario para la entrega de los jarrones y las semillas. Bienvenidas a nuestro hogar, señoritas». Mientras las candidatas seguían al asistente por los pasillos ornamentados de la mansión, Elena no pudo dejar de notar la mirada de Miguel posada sobre ella. No era una mirada de admiración o interés romántico, sino de curiosidad, como ¿y si ella fuera un elemento discordante en un cuadro cuidadosamente compuesto? La habitación designada a Elena era más grande que el departamento entero donde vivía con su familia. Una cama, king size, dominaba el centro, cubierta por sábanas que parecían hechas de nubes. Grandes ventanas daban a los jardines exuberantes y un escritorio antiguo aguardaba al lado de un sillón de lectura. Sobre la cama, un conjunto de ropas cuidadosamente dobladas esperaba, junto con una tarjeta manuscrita, para usar durante su estancia. «Esperamos que sean adecuadas». Elena tocó las telas con reverencia. Eran piezas simples, pero de calidad incuestionable. Vestidos ligeros, pantalones cómodos, blusas delicadas, todo en su talla exacta, en colores que combinarían con su tono de piel. «¿Cómo sabían?», murmuró para sí misma, mientras se permitía sentarse en la cama suave, sintiéndose súbitamente pequeña y desplazada en aquel mundo de lujo y privilegios. A las 6 en punto, todas las candidatas se reunieron en el solario. Era un espacio amplio, con paredes y techo de vidrio, permitiendo que la luz natural inundara el ambiente. 10 mesas idénticas estaban dispuestas en círculo, cada una con el nombre de una candidata grabado en una placa de madera. Sobre cada mesa, un jarrón de cerámica simple pero elegante esperaba. Francisco Velasco entró, seguido por Miguel y por un hombre mayor, de manos nudosas y piel curtida por el sol, el jardinero jefe, Antonio. El viejo jardinero cargaba una pequeña caja de madera tallada que depositó sobre una mesa central. «Señoritas», comenzó Francisco, «llegó el momento de recibir sus semillas. Señor Antonio, por favor». El jardinero abrió la caja con cuidado reverencial, revelando 10 pequeños sobres idénticos, cada uno conteniendo una única semilla. «Estas son semillas de la orquídea Lux Veritatis», explicó Antonio, con voz pausada de quien está acostumbrado a hablar con plantas, no con personas. Una variedad rara, desarrollada después de años de investigación, combina la belleza de las orquídeas tradicionales con una resistencia inesperada. Pero, añadió, mirando directamente a cada candidata, como toda orquídea solo florece bajo condiciones específicas, y la más importante de ellas no es agua, ni luz, ni temperatura, es intención. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. Las palabras del viejo jardinero hacían eco a las de su abuelo. «Las plantas sienten tu intención», decía siempre. «No puedes mentirle a una planta. Ella sabe exactamente quién eres». Una a una las candidatas fueron llamadas para recibir sus sobres. Cuando llegó el turno de Elena,
Notó un brillo de reconocimiento en los ojos del jardinero. «Manos que trabajan con la tierra», murmuró él al entregarle el sobre, lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «La tierra reconoce a sus propias hijas». Confundida, Elena recibió el sobre y regresó a su lugar. Dentro, una única semilla descansaba, pequeña, oscura, aparentemente insignificante. «En los próximos 30 días», continuó Francisco Velasco, «vendrán al solario todos los días para cuidar de sus semillas. El resto del tiempo es libre para explorar la mansión y sus terrenos, con excepción de las áreas privadas, por supuesto. Mi hijo y yo estaremos presentes en algunas cenas y eventos para que podamos conocernos mejor». Al lado de su padre, Miguel mantenía la expresión neutra, como si aquel arreglo fuera tan normal como una reunión de negocios. El jardinero Antonio estará a disposición para orientaciones técnicas, pero recuerden, el desafío no es solo hacer que la planta crezca, sino hacerla florecer de manera única y especial. Como todas ustedes deben haber percibido, añadió con una leve sonrisa, este no es un concurso de belleza convencional. No estoy buscando a la más bonita o a la más rica para mi hijo. Estoy buscando a alguien con una cualidad cada vez más rara en este mundo: integridad. Un silencio pensativo cayó sobre el solario, mientras las candidatas absorbían el significado de aquellas palabras. Elena miró a su semilla, tan pequeña y aparentemente frágil, y sintió una determinación crecer dentro de ella. No estaba allí por el matrimonio, ni por la fortuna. Estaba allí por su madre, por sus hermanas, por el pequeño pedazo de tierra de su abuela que estaba a punto de perder. «Buena suerte a todas», concluyó Francisco, «y recuerden, la verdadera belleza raramente está solo en la superficie». Mientras las otras candidatas comparaban sus sobres y cuchicheaban entre sí, Elena preparó su jarrón con el sustrato proporcionado. Con gestos precisos, heredados de años observando al abuelo y cultivando sus propias plantas, plantó su semilla, cubriéndola con una fina capa de tierra. «Ahora somos solo tú y yo», murmuró al jarrón, sin percibir que, del otro lado del solario, Miguel Velasco la observaba con creciente interés. La competencia había comenzado oficialmente, y con ella un viaje que transformaría para siempre la vida de Elena Mendoza. La primera semana en la Mansión de los Vientos estableció rápidamente una rutina entre las 10 candidatas. Todas las mañanas, después del desayuno servido en el jardín de invierno, las jóvenes se dirigían al solario para cuidar de sus semillas. Cada una desarrolló su propio ritual, sus propias técnicas, siempre bajo la mirada atenta del jardinero Antonio. Valeria Montero, con sus uñas perfectamente hechas, usaba guantes de jardinería importados y consultaba constantemente una tablet con información sobre cultivo de orquídeas. Gabriela Hernández mantenía un diario meticuloso, anotando cada cambio, cada gota de agua, cada minuto de exposición al sol. Otras candidatas traían música en sus celulares, convencidas de que el sonido ayudaría en la floración. Elena, sin embargo, tenía un enfoque diferente. Todos los días llegaba más temprano que las otras, cuando el sol aún estaba saliendo. Depositaba el jarrón sobre la mesa designada y pasaba algunos minutos solo observando, en silencio, como si escuchara algo que nadie más podía oír. «Buenos días», siempre le decía a la semilla, en voz baja. «Espero que hoy sea un buen día para crecer». Después, con movimientos suaves, regaba el sustrato con la cantidad exacta de agua que sentía era necesaria. No medía con cálculos o instrumentos. Confiaba en lo que sus manos, trabajadas por los años en la florería, le decían. En la segunda semana, cuando los primeros brotes comenzaron a aparecer en algunos jarrones, la tensión en el solario creció visiblemente. Valeria exhibía con orgullo un pequeño punto verde emergiendo de la tierra. Gabriela observaba, con satisfacción contenida, 2 hojas minúsculas desabrochándose. 3 otras candidatas también celebraban los primeros signos de vida. El jarrón de Elena, sin embargo, permanecía aparentemente inerte. Ninguna señal visible de germinación surgía de la tierra oscura. Pero ella continuaba su ritual diario, imperturbable,
conversando bajito con la semilla invisible. «Tal vez tu semilla esté defectuosa», comentó Valeria cierta mañana, observando a Elena con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «O tal vez sea falta de práctica. Debe ser difícil cultivar orquídeas raras cuando se está acostumbrada a... ¿Qué era? ¿Albahaca en la ventana de la cocina?» Algunas de las otras candidatas rieron discretamente. Elena mantuvo la compostura, aunque sentía el rostro arder. «Cada planta tiene su propio tiempo», respondió simplemente. «Mi abuelo decía que las más preciosas son las que tardan más en revelarse». «¿Tu abuelo era botánico?», preguntó Gabriela, genuinamente interesada. «Era jardinero», respondió Elena, con orgullo evidente en la voz. «Cuidaba de los jardines, del ayuntamiento de nuestra ciudad. Conocía cada planta por su nombre científico, aunque nunca hubiera pisado una universidad». Valeria puso los ojos en blanco, pero Gabriela sonrió, respetuosa. «El conocimiento práctico vale tanto como la teoría, a veces más». La interacción fue interrumpida por la llegada del jardinero Antonio, que venía a hacer su inspección diaria. El viejo hombre caminaba despacio entre las mesas, examinando cada jarrón con ojos expertos. Cuando llegó a la mesa de Elena, se detuvo más tiempo que lo usual. «¿Nada aún?», preguntó, su voz áspera contrastando con la gentileza de la mirada. «¿Aún?». «No, señor Antonio», respondió Elena, «pero está ahí, puedo sentirlo». El jardinero asintió como si aquella respuesta tuviera todo el sentido. «¿Sigues hablando con ella?». «Todos los días». «Bien, muy bien». Lanzó una mirada rápida a los otros jarrones. «Recuerda, no todo lo que crece rápido, crece fuerte». Aquella tarde, mientras las otras candidatas aprovechaban la piscina o exploraban la biblioteca de la mansión, Elena pidió permiso para visitar los jardines externos. Quería ver otras plantas, respirar aire fresco, sentir el suelo bajo sus pies descalzos. Los jardines de la Mansión de los Vientos eran espectaculares. Una mezcla de paisajismo formal a la francesa, con áreas más naturales, casi salvajes. Había un pequeño bosque con árboles centenarios, un laberinto de arbustos perfectamente recortados, una huerta orgánica, y en el centro de todo, un lago con carpas coloridas. Fue allí, sentada al borde del lago, observando a los peces deslizarse bajo la superficie cristalina, que Elena encontró a Miguel por primera vez desde la ceremonia de apertura del concurso. «Señorita Mendoza», saludó él, su voz sorprendentemente cálida. «Pensé que todas estarían en el solario o aprovechando las comodidades internas de la mansión». Elena se levantó rápidamente, sintiéndose de repente consciente de sus jeans simples y de la camiseta básica que usaba. «Señor Velasco, perdón, si estoy en algún área restringida». «No, de ninguna manera», se apresuró a aclarar. «Los jardines están a disposición de todas. Solo me sorprende ver a una de las candidatas aquí. Las otras raramente salen más allá de la terraza». «Necesitaba sentir la tierra», explicó Elena con simplicidad. Después, como si percibiera la extrañeza de la declaración, añadió: «Crecí con mi abuelo enseñándome la conexión entre las personas y el suelo. Siempre que estoy preocupada o insegura, busco ese contacto». Miguel sonrió, y por primera vez desde su llegada, Elena vio algo genuino en sus ojos verdes, una curiosidad real, no la educación distante que él exhibía en las cenas formales, donde las candidatas lo cortejaban discretamente. «¿Está preocupada por su semilla?», preguntó él, indicando el banco de piedra al borde del lago, invitándola silenciosamente a sentarse nuevamente. Elena dudó por un momento, pero aceptó la invitación. Había algo en la presencia de Miguel que no correspondía a la imagen del heredero frío y calculador que las revistas pintaban. «No estoy preocupada por la semilla en sí», respondió finalmente. «Sé que germinará cuando esté lista. Estoy más preocupada con todo esto». Hizo un gesto amplio, abarcando la mansión imponente, los jardines impecables, la situación surreal en la que se encontraba. Miguel rió, un sonido genuino que hizo que Elena se diera cuenta de lo joven que era, probablemente no mucho mayor que ella misma. «Confieso que yo también lo estoy»,
No fue exactamente mi idea encontrar una esposa a través de un concurso de jardinería. La franqueza de él la sorprendió. Entonces, ¿por qué aceptó? Mi padre puede ser persuasivo, respondió Miguel, eligiendo cuidadosamente las palabras. Y él realmente cree que este método revelará algo importante sobre el carácter de las candidatas. ¿Y usted? ¿En qué cree? La pregunta directa tomó a Miguel por sorpresa. Las otras candidatas raramente cuestionaban sus opiniones. Estaban muy ocupadas concordando con todo lo que él decía o tratando de impresionarlo con conocimientos sobre arte, literatura o los negocios de la familia. Creo que las personas se revelan mejor cuando no están tratando de probar nada, respondió finalmente. Y lo que he visto hasta ahora me dice mucho. Antes de que Elena pudiera preguntar qué exactamente había visto, su celular sonó. Un tono simple, sin música elaborada. El nombre de su madre parpadeaba en la pantalla. «Necesito atender», dijo ella con una urgencia que no intentó esconder. «Es mi madre». Miguel asintió levantándose. «Quédese tranquila. Fue un placer conversar con usted, Elena». Mientras él se alejaba, Elena atendió la llamada, el corazón acelerado. «Mamá, ¿está todo bien?». La voz de doña Carmen sonaba más débil de lo normal, pero se apresuró a tranquilizar a su hija. «Está todo bien, querida. Las niñas están cuidándome. Solo queríamos saber cómo van las cosas por allá». Elena se relajó un poco, pero algo en el tono de su madre la dejó alerta. «Empeoraste, ¿verdad?». Un breve silencio. Solo una pequeña recaída. El médico ajustó la medicación. Nada de qué preocuparse. «Mamá». «Elena, escucha», interrumpió doña Carmen con una firmeza que no combinaba con su condición frágil. «Estás donde necesitas estar ahora. Las niñas y yo estamos bien. La vecina viene todos los días y su hijo nos lleva al médico cuando lo necesitamos. Concéntrate en tu semilla». Después de algunas palabras más reconfortantes y promesas de tomar todos los medicamentos correctamente, doña Carmen colgó. Elena permaneció sentada, mirando al lago, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su semilla continuaba sin germinar. Su madre estaba empeorando. El dinero se estaba acabando. Y aún así, algo dentro de ella le decía que necesitaba permanecer fiel al proceso, fiel a su forma de hacer las cosas, incluso cuando todas las señales parecían apuntar al fracaso. En Mindorese, la mañana siguiente, cuando llegó al solario más temprano de lo habitual, Elena encontró a Miguel ya allí, observando los jarrones con expresión pensativa. «Buenos días», saludó él, pareciendo genuinamente satisfecho de verla. «¿Madrugó hoy? Siempre me despierto temprano», respondió Elena dirigiéndose a su jarrón. «Es un hábito difícil de romper cuando se trabaja con plantas». Miguel observó mientras ella realizaba su ritual matutino. El momento de silencio, las palabras amables, el riego cuidadoso. Había algo casi hipnótico en la naturalidad de sus movimientos, en la conexión evidente con aquel pedazo de tierra. «¿Aún nada?», preguntó él notando la superficie aparentemente estéril. «Aún nada visible», corrigió Elena, «pero está sucediendo mucho debajo de la superficie». «¿Cómo puede estar tan segura?». Elena sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos castaños. «Porque confío en el proceso. Las raíces siempre vienen antes que las flores, y las raíces fuertes necesitan tiempo». Miguel asintió pensativo. «Mi padre dice algo parecido sobre los negocios, que los cimientos invisibles son más importantes que la fachada que todos ven». «Su padre parece ser un hombre sabio», comentó Elena. «Inusual, pero sabio». «Inusual es una descripción amable», rió Miguel. «La mayoría usa palabras menos halagadoras». Elena también rió, y en aquel momento breve algo cambió entre ellos, una barrera invisible que comenzaba a disolverse. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos al solario. La mayoría de las semillas había germinado, produciendo pequeñas plantas en diferentes etapas de desarrollo. 3 candidatas exhibían brotes robustos, con hojas firmes y saludables. Valeria y Gabriela tenían las plantas más vigorosas,
compitiendo silenciosamente por el primer lugar. El jarrón de Elena, sin embargo, continuaba mostrando apenas un pequeño y tímido brote, el menor entre todos los que habían germinado. Ella no dejó que eso la desanimara, continuando su rutina diaria con la misma dedicación. Lo que nadie percibía era que durante sus visitas nocturnas al solario, cuando todas dormían, Elena notaba algo extraño sucediendo. Algunas plantas parecían crecer a un ritmo antinatural, como si hubieran recibido algún estimulante. Otras exhibían características inconsistentes con el desarrollo normal de orquídeas. Una noche, mientras observaba discretamente el jarrón de Valeria, Elena oyó pasos acercándose. Se escondió rápidamente detrás de una gran planta ornamental. Corazón acelerado. Valeria entró en el solario, mirando alrededor para asegurarse de que estaba sola. Enseguida, sacó de un pequeño bolso un frasco con líquido transparente que vertió cuidadosamente en el suelo de su jarrón. Después, con movimientos furtivos, añadió algo que parecía una pequeña planta ya desarrollada, presionándola en el sustrato al lado de la planta original. Elena contuvo la respiración, incrédula. Valeria estaba haciendo trampa, tratando de asegurar que su planta fuera la más vigorosa, la más impresionante. Cuando Valeria finalmente salió, Elena permaneció escondida, procesando lo que acababa de presenciar. Su primera reacción fue de indignación. ¿Debería denunciar el fraude? ¿Pero a quién? ¿Y qué pruebas tenía además de su palabra contra la de Valeria, hija de una familia influyente? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Elena observó a Valeria conversando animadamente con otras dos candidatas, gesticulando con sus manos perfectamente manicuradas, riendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. ¿Cómo podía alguien hacer trampa tan descaradamente y mantener tal fachada de inocencia? Pareces preocupada, comentó Gabriela sentándose al lado de Elena con una taza de té. Entre todas las candidatas, Gabriela era la única con quien Elena había desarrollado algo cercano a una amistad, tal vez por ser la menos interesada en chismes o competiciones mezquinas. Solo pensando en mi familia, mintió Elena, no queriendo compartir sus sospechas sin pruebas concretas. Gabriela la estudió por un momento, como si pudiera ver más allá de las palabras. Sabes, no se trata solo de tener la flor más bonita, se trata de lo que estamos dispuestas a hacer para conseguirla. El comentario, aparentemente casual, hizo que Elena se preguntara si Gabriela también había presenciado algo sospechoso. Pero antes de que pudiera explorar el asunto, Miguel entró en el comedor, causando un pequeño alboroto entre las candidatas. «Buenos días a todas», saludó él, educadamente. «Mi padre quisiera invitarlas a un paseo especial esta tarde. Nuestra empresa está inaugurando un nuevo centro de investigaciones botánicas en la región y pensamos que podrían apreciar una visita guiada». Las candidatas recibieron la noticia con entusiasmo, viendo allí una oportunidad de pasar más tiempo con Miguel, fuera del ambiente formal de la mansión. Elena, sin embargo, sintió una punta de aprensión. Estaba reticente a dejar su planta, especialmente después de descubrir que había trampa sucediendo. Como si leyera sus pensamientos, Miguel añadió: «El señor Antonio cuidará personalmente de todas las plantas durante nuestra ausencia. Estarán en buenas manos». Más tarde, mientras todas se preparaban para el paseo, Elena hizo una visita rápida al solario para verificar su pequeña planta. El brote continuaba minúsculo, pero ella notó algo nuevo. Una segunda hojita estaba comenzando a formarse, casi imperceptible a ojos menos entrenados. «Está sucediendo», murmuró para sí misma, con una sonrisa de satisfacción. «Continúa. Así, pequeña. No tengas prisa, estamos haciendo las cosas bien». Lo que Elena no percibió fue que, del otro lado del solario, Francisco Velasco la observaba con interés creciente, notando la conexión genuina entre la joven y su planta. Una leve sonrisa se formó en los labios del magnate, como si una teoría particular estuviera siendo confirmada ante sus ojos. Durante el paseo al centro de investigaciones, Elena quedó maravillada con la tecnología y los recursos dedicados al estudio y preservación de especies botánicas.
laboratorios de punta trabajaban en el desarrollo de variedades más resistentes a cambios climáticos. Bancos de semillas preservaban especies amenazadas y científicos dedicaban sus vidas al entendimiento del mundo vegetal. En un momento del Tour, cuando el grupo se dispersó ligeramente, Elena se encontró al lado de Miguel, observando un experimento con orquídeas en ambiente controlado. Su padre realmente se toma en serio el mundo de las plantas, comentó ella, genuinamente impresionada. Es más que un pasatiempo para él, confirmó Miguel. Después de que mi madre nos dejó, encontró en las plantas una forma de conexión con algo mayor que sí mismo. Creo que fue la manera que encontró de lidiar con la pérdida. La mención a la madre ausente de Miguel alcanzó a Elena como un recordatorio doloroso de su propia situación. Lamento su pérdida, dijo sinceramente. Miguel la estudió por un momento. Es diferente para ti, ¿verdad? No estás aquí por el dinero o por la posición social. No era una pregunta, pero Elena sintió que merecía una respuesta. Estoy aquí por mi familia, admitió. Mi madre está enferma, mis hermanas necesitan educación y tenemos una pequeña propiedad que puede ser tomada en cualquier momento por disputas legales. Si gano, se detuvo percibiendo cómo sonaba mercenaria. Si ganas, usarás los recursos para ayudar a tu familia, completó Miguel sin juicio en la voz. Es un motivo más honorable que la mayoría. El resto del paseo transcurrió con Elena más consciente de la presencia de Miguel, notando cómo él se mantenía educado, pero distante con las otras candidatas, mientras que con ella parecía haber una apertura genuina. Más de una vez, sorprendió a Valeria observándolos con mirada calculadora, como si evaluara una amenaza potencial. Al regresar a la mansión al final de la tarde, Elena corrió al solario para verificar su planta. Para su sorpresa y alivio, el pequeño brote parecía inalterado, ni mejor ni peor que cuando lo dejó. El jardinero Antonio apareció silenciosamente a su lado. «No te preocupes», dijo él con su voz ronca. «Estuve vigilando. Nadie tocó tu jarrón». Elena miró alrededor, asegurándose de que estaban solos. «Señor Antonio, creo que algunas candidatas están mejorando artificialmente sus plantas». El viejo jardinero asintió lentamente, sin parecer sorprendido. «También lo noté, y no es solo fertilizante extra». «¿Qué debo hacer?», preguntó Elena, sintiéndose súbitamente muy joven e inexperta ante la situación. «Continúa haciendo exactamente lo que estás haciendo», respondió Antonio con una certeza tranquila en la voz. «Cuida de tu planta con honestidad. El resto…» Hizo una pausa significativa mirando a los otros jarrones. «El resto se resolverá a su debido tiempo». Aquella noche, en su habitación, Elena recibió una nueva llamada de casa. Las noticias no eran buenas. Su madre había sido hospitalizada tras un colapso súbito. Las gemelas estaban asustadas, el dinero para el tratamiento se estaba acabando, y los abogados del primo habían presentado un nuevo recurso para acelerar la toma de la tierra de la familia. «Tal vez debería volver», sugirió Elena, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «No». La voz de doña Carmen, aún débil, sonaba determinada. «Estoy estable ahora. Los médicos dicen que fue apenas una reacción al cambio en la medicación. Quédate donde estás. Completa lo que comenzaste». Después de colgar, Elena permaneció sentada al borde de la cama, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su pequeña planta crecía lentamente, honestamente, mientras otras florecían con ayuda de trampas. Su madre se debilitaba en una cama de hospital, mientras ella estaba allí, en una mansión lujosa, participando en un concurso que parecía cada vez más distante de la realidad. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos sombríos. Cuando abrió, encontró a Gabriela parada en el pasillo, sosteniendo una bandeja con té y galletas. «Te oí llorar», explicó la otra candidata con gentileza. «Pensé que tal vez querrías compañía». Elena dudó solo por un instante antes de abrir totalmente la puerta, permitiendo que Gabriela entrara. Necesitaba desesperadamente una amiga, alguien con quien compartir su carga, aunque fuera solo por una noche.
Lo que no sabía era que, en aquel exacto momento, una reunión secreta sucedía en la oficina de Francisco Velasco. El magnate, su hijo Miguel y el jardinero Antonio discutían en voz baja, observando imágenes captadas por cámaras discretamente posicionadas en el solario. Entonces tenía razón, murmuró Francisco, observando la grabación que mostraba claramente a Valeria y a otras dos candidatas manipulando sus plantas. El carácter siempre se revela bajo presión. ¿Y en cuanto a Elena?, preguntó Miguel, incapaz de esconder completamente su interés. Su planta es la menor, la más frágil, pero es la única verdadera, respondió el jardinero Antonio, con la sabiduría de quien pasó la vida entera observando el crecimiento silencioso de las cosas. La única que está creciendo por sus propios medios, nutriéndose apenas de cuidado honesto y paciencia. Francisco sonrió, satisfecho. Necesitamos ver hasta dónde llega esto. La prueba aún no ha terminado. Mientras tanto, en su habitación, Elena le contaba a Gabriela sobre su familia, sobre la enfermedad de su madre, sobre las dificultades que enfrentaban. No mencionó sus sospechas sobre la trampa, ni lo que había presenciado que Valeria hacía. Algo le decía que mantuviera esa información para sí misma, al menos por ahora. Gabriela escuchó atentamente, ofreciendo consuelo y comprensión. Cuando finalmente se despidió, ya tarde en la noche, apretó la mano de Elena con sinceridad. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo ella, «y hay más sucediendo en este concurso de lo que cualquiera de nosotras imagina». Aquellas palabras enigmáticas acompañaron a Elena mientras finalmente se dormía, exhausta por el torbellino emocional del día. En sus sueños, vio a su pequeña planta creciendo, lenta pero firmemente, sus raíces profundizándose invisibles bajo la superficie, preparándose para algo extraordinario que aún estaba por venir. La tercera semana en la Mansión de los Vientos trajo cambios dramáticos al concurso. Las plantas ahora mostraban sus verdaderos potenciales, algunas creciendo a un ritmo impresionante, otras revelando colores inusuales y estructuras complejas. La de Valeria exhibía hojas exuberantes y lo que parecía ser el inicio de un capullo floral. Gabriela mantenía una planta de crecimiento más modesto, pero extremadamente saludable. El pequeño brote de Elena continuaba siendo el menor entre todos, pero había un cambio sutil. Sus pocas hojas poseían un tono de verde más profundo, más vivo que las otras. El jardinero Antonio, durante sus inspecciones diarias, siempre se detenía más tiempo frente al jarrón de ella, observando con interés aquella pequeña manifestación de vida. «Las pequeñas son siempre las más resilientes», comentó él. Cierta mañana, cuando encontró a Elena sola en el solario, necesitan luchar más por el sol, por el agua, por el espacio. Esa lucha las hace más fuertes. Elena sonrió, agradecida por el estímulo. Las noticias de casa continuaban preocupantes. Su madre había recibido el alta del hospital, pero estaba más débil que antes. Las cuentas médicas se acumulaban. El plazo legal para contestar la acción del primo se estaba agotando. «Sí, a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto», confesó ella al viejo jardinero. «Quedarme aquí mientras mi familia enfrenta tantos problemas». Antonio la observó con sus ojos sabios. «Estás donde necesitas estar. Algunas batallas necesitamos lucharlas en terrenos inesperados». Antes de que pudieran continuar la conversación, Valeria entró en el solario seguida por otras dos candidatas. Al ver a Elena conversando con el jardinero, Valeria sonrió, aquella sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. «¿Pidiendo consejos especiales, Elena?» «No sé si eso está permitido por las reglas». «Apenas una conversación entre personas que respetan plantas», respondió Antonio, con una firmeza sorprendente. «La señorita podría aprender mucho con eso». Valeria pareció momentáneamente desconcertada por la respuesta directa del jardinero, pero pronto recuperó su postura. «Bueno, creo que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no es así?» Su mirada se dirigió al pequeño brote de Elena. «Algunos simplemente tienen menos con qué trabajar». Después de que Valeria se alejó, Antonio murmuró,
Cuidado con esa. Tiene veneno en las palabras y en los actos. Aquella tarde, un comité de médicos contratados por Francisco Velasco llegó a la mansión para evaluar el desarrollo de las plantas. Las candidatas fueron temporalmente alejadas del solario mientras los especialistas hacían sus análisis. Elena aprovechó el tiempo libre para telefonear a sus hermanas. Las gemelas trataban de sonar animadas, pero ella conocía bien el tono de voz de ellas. Estaban asustadas, sobrecargadas con la responsabilidad de cuidar de la madre enferma. ¿Necesitan dinero?, preguntó Elena, sintiendo la impotencia de estar tan lejos. Estamos bien por ahora, respondió María, siempre la más práctica de las dos. La vecina nos prestó un poco para los medicamentos de este mes. ¿Y la escuela? Nos las arreglamos, intervino Sofía. Lo importante es que continúes ahí. ¿Cómo está tu planta? Elena dudó, pequeña pero fuerte. Como tú, dijo María con una confianza que hizo que el corazón de Elena se encogiera. Después de colgar, Elena caminó por los jardines de la mansión, tratando de organizar sus pensamientos. Fue cuando notó nubes oscuras acumulándose en el horizonte. Una tormenta se aproximaba, tanto literal como metafóricamente. «Mal tiempo llegando», comentó Miguel, apareciendo súbitamente al lado de ella. Los meteorólogos alertaron sobre una tormenta considerable. Elena observó el cielo, sintiendo el cambio en la presión del aire. «Las plantas pueden sentir esto antes que nosotros», dijo ella. «Ya deben estar preparándose». Miguel la estudió, con interés creciente. «Siempre hablas de ellas como si fueran seres conscientes». «De cierta forma, lo son», respondió Elena. «Responden al ambiente, se adaptan, se comunican a su manera, solo que no hablan nuestra lengua». «Un trueno distante», puntuó sus palabras. Miguel consultó el reloj. «El comité de evaluación debe estar concluyendo. Vamos a volver antes de que la lluvia comience». Cuando regresaron a la mansión, encontraron un clima tenso entre las candidatas. El comité había concluido su evaluación preliminar, y rumores circulaban sobre posibles eliminaciones. «Oí decir que van a descalificar a quien esté usando métodos artificiales», susurró Gabriela a Elena mientras aguardaban en el salón principal. «Aparentemente encontraron trazos de hormonas de crecimiento en algunas plantas». Elena sintió un escalofrío. «¿Cómo lo descubrieron?» «Exámenes de laboratorio en las hojas, análisis del suelo». Gabriela dudó. «Elena, tú no hiciste nada de ese tipo, ¿verdad?» «Claro que no», respondió Elena sorprendida por la pregunta. «¿Tú lo hiciste?» Gabriela sonrió, pareciendo aliviada. «No, prefiero perder honestamente que ganar haciendo trampa». La conversación fue interrumpida cuando Francisco Velasco entró en el salón, seguido por Miguel y por los médicos del comité. El rostro del magnate estaba serio, sus ojos examinando a cada candidata con intensidad desconcertante. «Señoritas», comenzó él, «el comité concluyó su análisis preliminar. Debo decir que estoy decepcionado con algunos descubrimientos». Un murmullo ansioso recorrió el grupo. Valeria mantenía una expresión neutra, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente en el sillón. «Este concurso fue creado para probar no solo habilidades de jardinería, sino carácter», continuó Francisco. «Infelizmente, no todas comprendieron eso. 3 plantas mostraron evidencias claras de manipulación química. Hormonas de crecimiento, aceleradores de floración, sustancias que no pertenecen al cultivo natural de orquídeas. El silencio era absoluto ahora. Hasta la respiración de las candidatas parecía suspendida. Las responsables serán notificadas individualmente y tendrán la oportunidad de explicar sus acciones», concluyó Francisco. «En este momento no habrá eliminaciones, pero el comité tendrá en cuenta estos descubrimientos en el juicio final». A medida que él terminaba de hablar, el primer relámpago iluminó las ventanas del salón, seguido por el estruendo del trueno. La tormenta había llegado. Durante la cena la tensión era palpable. 3 candidatas, incluyendo una de las amigas más cercanas de Valeria, habían recibido sobres discretos. Nadie sabía exactamente el contenido, pero sus rostros pálidos decían lo suficiente. Sorprendentemente, Valeria no estaba entre las notificadas.
Elena la observaba de lejos, confundida. Ella había presenciado a Valeria manipulando su planta. Entonces, ¿cómo había escapado de la detección? La respuesta vino más tarde, cuando Elena se cruzó accidentalmente con el jardinero Antonio en los pasillos. «Ella es inteligente», murmuró él, percibiendo los pensamientos de Elena. Usó métodos que no dejan rastros químicos detectables, sustitución parcial de plantas, injertos sofisticados. «Entonces va a continuar en el concurso. Eso no es justo». Antonio sonrió enigmáticamente. «Justicia y reglas no siempre van juntas, muchacha, pero no te preocupes. La verdad tiene una manera de salir a la luz, especialmente en momentos de presión». La tormenta aumentó durante la noche, transformándose en una de las peores que la región había enfrentado en años. Vientos aullantes golpeaban las ventanas de la mansión y relámpagos iluminaban los pasillos en destellos fantasmagóricos. Imposibilitada de dormir, Elena decidió verificar su planta. El solario, con sus paredes y techo de vidrio, era particularmente vulnerable al clima extremo. En el camino encontró a Gabriela, aparentemente con la misma idea. ¿También preocupada?, preguntó Gabriela, mientras caminaban juntas por los pasillos oscuros, iluminados apenas por luces de emergencia. «Las plantas son sensibles a cambios atmosféricos», explicó Elena. «Una tormenta como esta puede estresarlas». Cuando llegaron al solario, encontraron a Miguel y al jardinero Antonio ya allí, verificando la integridad de la estructura. Parte del techo de vidrio había sido dañada, y la lluvia entraba por una pequeña abertura, mojando una esquina de la sala. «Necesitamos sacar los jarrones de esa área», instruyó Antonio, señalando hacia donde el agua comenzaba a acumularse. Los 4 trabajaron rápidamente, moviendo los jarrones hacia áreas seguras. Cuando Elena fue a buscar el jarrón de Valeria, notó algo extraño. Un pequeño cambio en la estructura de la planta, como si una parte hubiera sido recientemente agregada. Antes de que pudiera examinar mejor, un estruendo ensordecedor sacudió el solario. Una rama había roto parte del techo, creando una abertura mayor. Viento y lluvia entraron violentamente. «Todos atrás», gritó Miguel, jalando a Elena para alejarla del área de impacto. En el caos que siguió, con todos tratando de salvar el máximo posible de plantas, Elena vio a su propio jarrón ser golpeado por un chorro de agua particularmente fuerte. El pequeño brote, tan frágil, se dobló bajo la presión. «No», gritó ella, corriendo para rescatar su planta. El agua había revuelto el sustrato, exponiendo parcialmente las raíces. Para su sorpresa, Elena descubrió que, aunque pequeño sobre la superficie, su brote poseía un sistema radicular impresionantemente desarrollado, raíces fuertes, saludables, mucho mayores de lo que el tamaño de la parte visible sugeriría. «Increíble», murmuró Gabriela, observando al lado de ella. «Ha estado desarrollando fuerza donde nadie podía ver». Con cuidado, Elena recolocó el sustrato alrededor de las raíces, protegiendo nuevamente aquella estructura vital. «Es como mi abuelo decía, lo que importa realmente está debajo de la tierra». Miguel observaba la escena con creciente admiración. Había algo en la dedicación de Elena, en la forma como ella se conectaba con aquella pequeña vida, que lo tocaba profundamente. Eventualmente, lograron estabilizar la situación. Un equipo de mantenimiento fue llamado para hacer reparaciones temporales en el techo y todas las plantas fueron examinadas en cuanto a daños. La tormenta continuó durante la madrugada, pero el solario ahora estaba protegido. Elena permaneció al lado de su planta por horas, hablando con ella en voz baja, como una madre reconfortando a un hijo asustado. «Eres más fuerte de lo que pareces», le decía. «Sobrevivimos a esta tormenta. Sobreviviremos a otras». A la mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente amainó, el sol naciente reveló un escenario de destrucción en los jardines de la mansión. Árboles caídos, flores destruidas, caminos bloqueados por escombros. En el solario, sin embargo, una sorpresa aguardaba. La planta de Elena, aquella pequeña y aparentemente frágil creación,
no solo había sobrevivido a la tormenta, había respondido a ella. Un nuevo brote, más fuerte y vigoroso, emergía al lado del original. Es la respuesta de la planta al estrés, explicó Antonio, examinando el fenómeno con ojos expertos. Algunas especies, cuando son amenazadas, invierten aún más energía en el crecimiento. Es un mecanismo de supervivencia. Otras plantas también habían sido afectadas por la tormenta, pero de maneras diferentes. Algunas perdieron hojas o mostraban señales de trauma. La planta exuberante de Valeria, en particular, parecía haber sufrido un golpe peculiar. Parte de ella se había separado, revelando una estructura interna inconsistente, como si estuviera compuesta de elementos diferentes, forzados a convivir. «Interesante», murmuró Antonio, observando atentamente el jarrón de Valeria. «Muy interesante». Francisco Velasco visitó el solario más tarde aquel día, evaluando los daños y el estado de las plantas. Cuando llegó al jarrón de Elena, se detuvo más tiempo, observando el nuevo crecimiento con interés evidente. «Resiliencia», comentó él, «la capacidad de no solo sobrevivir a las adversidades, sino de crecer a través de ellas. Una cualidad rara, señorita Mendoza». Elena no supo qué responder, pero sintió que algo importante había cambiado. La tormenta, en su furia destructiva, había revelado verdades sobre las plantas, sobre las candidatas, y principalmente sobre ella misma. Aquella noche, una cena especial fue ofrecida para marcar el inicio de la última semana del concurso. Las 10 candidatas, Francisco, Miguel y algunos invitados especiales, se reunieron en el gran comedor de la mansión. Durante la comida, Francisco anunció: «Después de consultar con los especialistas, decidimos anticipar el juicio final. En 3 días, sabremos qué flor y qué joven será la vencedora». 3 días. Elena sintió el corazón acelerarse. Su planta apenas comenzaba a mostrar su verdadero potencial, mientras otras ya exhibían estructuras más desarrolladas. ¿Sería tiempo suficiente? Como si leyera sus pensamientos, Miguel, sentado a su lado, murmuró: «A veces no es el tamaño de la flor lo que importa, sino la historia que cuenta». Elena lo miró sorprendida por la profundidad de aquellas palabras. Había algo en los ojos de él, una intensidad, una conexión, que iba mucho más allá del concurso, mucho más allá de un arreglo matrimonial planeado. En el otro extremo de la mesa, Valeria observaba la interacción con ojos calculadores. La tormenta había dañado su estrategia cuidadosamente elaborada, pero ella no era alguien que desistiera fácilmente. 3 días, susurró Gabriela a Elena cuando subían juntas a sus habitaciones después de la cena. Muchas cosas pueden suceder en 3 días. Elena asintió pensando en su familia, en su madre enferma, en las hermanas esperanzadas, en la tierra de la abuela amenazada. 3 días para cambiarlo todo, o perderlo todo. Lo que tenga que ser, será, respondió finalmente, con una tranquilidad que sorprendió hasta a sí misma. Cuidé de mi planta con honestidad. El resto no está en mis manos. Lo que Elena no sabía era que aquella misma noche Valeria estaba planeando un último y desesperado movimiento. Uno que pondría a prueba no solo el futuro de Elena en el concurso, sino su propia integridad. La mañana siguiente al anuncio de Francisco trajo una tensión palpable a la mansión de los vientos. Con solo 3 días hasta el juicio final, cada candidata intensificó sus cuidados con las plantas. El solario bullía de actividad desde el amanecer, con jóvenes susurrando a sus jarrones, aplicando mezclas caseras de nutrientes o simplemente observando con ansiedad cada hoja y brote. Elena llegó como siempre al amanecer, cuando el solario aún estaba vacío. Su pequeña planta, inspirada por la tormenta, mostraba señales prometedoras. El nuevo brote crecía con vigor sorprendente, y el tono verde de las hojas tenía una intensidad que ninguna otra planta en el concurso presentaba. «Buenos días, pequeña guerrera», murmuró Elena acariciando suavemente una de las hojas. «3 días más juntas. Vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿de acuerdo? ¿Realmente crees que ella te entiende?» La voz de Miguel la sorprendió. Él estaba parado en la entrada del solario,
observándola con una mezcla de curiosidad y admiración. No, de la forma en que entendemos palabras, respondió Elena sin perturbarse. Pero las plantas responden a la presencia, al tacto, incluso a las vibraciones de la voz. Es una comunicación diferente, pero existe. Miguel se aproximó, observando atentamente el jarrón de Elena. Está creciendo más rápido ahora. La tormenta la despertó, explicó Elena. Algunas plantas necesitan un desafío para revelar su verdadera fuerza. Como las personas, comentó Miguel, sus ojos encontrando los de ella. Aquel momento de conexión fue interrumpido por la llegada de otras candidatas. Valeria entró acompañada por dos amigas, todas lanzando miradas curiosas a Miguel y Elena. «Buenos días, Miguel», saludó Valeria, con una sonrisa estudiada. «¿Viniste a verificar cómo están nuestras creaciones?» «Solo observando», respondió él educadamente, alejándose un poco de Elena. «Todas las plantas parecen estar desarrollándose bien». Valeria dirigió una mirada rápida al jarrón de Elena. Algunas mejor que otras, aparentemente. La tormenta parece haber sido benéfica para ciertas participantes. El tono insinuaba mucho más que lo que las palabras decían, pero Elena optó por no responder a la provocación. En vez de eso, se concentró en su planta, continuando su rutina matutina con la misma dedicación de siempre. Durante el desayuno, Francisco Velasco anunció un cambio en el cronograma. «Señoritas, para preparar adecuadamente el evento de juicio, necesitaremos que las plantas sean transferidas al gran salón mañana por la noche. El señor Antonio supervisará personalmente cada transferencia para garantizar que ninguna planta sea dañada en el proceso». La noticia causó cierta incomodidad entre las candidatas. Mover las plantas representaba un riesgo, especialmente para aquellas con estructuras más delicadas. Elena, sin embargo, sintió un extraño alivio. Su planta, con su sistema radicular fuerte y estructura compacta, probablemente sufriría menos en el transporte. Después del desayuno, Elena recibió una llamada inesperada. Era del hospital donde su madre estaba siendo tratada. «Señorita Mendoza, aquí es la doctora Ramírez. Su madre tuvo una recaída esta mañana». El mundo de Elena pareció congelarse. «¿Qué tan grave?», consiguió preguntar, la voz temblorosa. «Estabilizamos la situación, pero necesitará un nuevo tratamiento». Un tratamiento experimental que la médica dudó, que no está cubierto por el seguro médico. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. ¿Cuánto? El valor mencionado por la médica hizo que su estómago se hundiera. Era una suma imposible para su realidad financiera, a menos que ganara el concurso. «Voy a encontrar una manera», prometió Elena tratando de mantener la voz firme. «Por favor, haga lo que sea posible por ella mientras tanto». Después de colgar, Elena permaneció inmóvil por largos minutos, tratando de procesar la situación. 2 días. Todo dependía de los próximos 2 días, y de una pequeña planta que, aunque creciendo bien, todavía era la menor entre todas las concursantes. Cuando finalmente salió de su habitación, encontró a Gabriela en el pasillo cargando un libro sobre orquídeas raras. «¿Está todo bien?», preguntó Gabriela, notando inmediatamente el rostro pálido de Elena. «Mi madre empeoró», respondió Elena, sintiendo un alivio extraño al compartir la carga. «Necesita un tratamiento que no podemos pagar». Gabriela la abrazó espontáneamente. «Lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer?». Elena negó con la cabeza. «A menos que puedas hacer que mi planta crezca mágicamente en los próximos 2 días, no hay mucho que hacer». Las dos caminaron juntas hasta el solario, conversando sobre sus familias. Gabriela, hija de una tradicional familia de Monterrey, reveló que también participaba en el concurso por motivos más allá del matrimonio. «Mi padre perdió casi todo en inversiones malas», confesó en voz baja. «La mansión de la familia está hipotecada y nuestra empresa está al borde de la quiebra. Nadie lo sabe aún. Estoy aquí porque...» dudó. «Porque un matrimonio con la familia Velasco salvaría todo». Elena apretó la mano de Gabriela. «Somos más parecidas de lo que imaginé». En el solario,
Una sorpresa aguardaba a Elena. Su planta, en apenas algunas horas desde su visita matutina, había producido un pequeño pero distintivo capullo. Era minúsculo comparado con los capullos ya desarrollados en las plantas de 1920, Valeria y otras candidatas, pero su presencia era innegable, una señal de que la pequeña luchadora estaba finalmente lista para florecer. «Sucedió», murmuró Elena emocionada. El jardinero Antonio, que examinaba otra planta cercana, se aproximó para ver. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro arrugado. «En el momento adecuado», dijo él, «ni antes ni después, exactamente cuando debía». Durante el resto del día, Elena dividió su tiempo entre cuidar de su planta y hacer llamadas desesperadas a bancos, intentando conseguir un préstamo para el tratamiento de su madre. Todos los intentos fueron infructuosos. Sin garantías o ingresos estables, ninguna institución estaba dispuesta a arriesgar. Por la noche, incapaz de dormir, Elena decidió hacer una última visita al solario antes de la transferencia programada. Para el día siguiente. El lugar estaba silencioso y bañado por la luz suave de la luna que entraba por las paredes de vidrio. Su jarrón estaba exactamente como lo había dejado. El pequeño capullo, ahora levemente más perceptible. Se sentó a su lado, sintiéndose extrañamente en paz a pesar de todas las preocupaciones. «Hicimos lo mejor que pudimos, ¿no es así?», susurró a la planta. «Lo que sea que suceda mañana, gracias por acompañarme en este viaje». Un sonido. Suave la alertó de que no estaba sola. Instintivamente, Elena se escondió detrás de una gran planta ornamental, observando la puerta. Valeria entró furtivamente, mirando alrededor para asegurarse de que estaba sola. En sus manos, un pequeño frasco de líquido oscuro y un estuche que parecía contener instrumentos delicados. Con pasos calculados, Valeria se dirigió directamente al jarrón de Elena. Sacó del estuche una pequeña jeringa y, con precisión clínica, inyectó el contenido del frasco en el sustrato, cerca de las raíces de la planta. Elena sintió que la sangre se le helaba. Valeria estaba saboteando su planta. Estaba a punto de saltar de su escondite cuando notó otra presencia en el solario, una sombra moviéndose silenciosamente cerca de la entrada. Era el jardinero Antonio, observando toda la escena con ojos atentos. Él hizo un gesto sutil para que Elena permaneciera escondida. Después de que Valeria salió, convencida de que su acto no había sido presenciado, Antonio se aproximó rápidamente al jarrón de Elena. «Herbicida concentrado», murmuró él, examinando el sustrato ahora contaminado. Mataría la planta en cuestión de horas. «Necesitamos hacer algo», exclamó Elena saliendo de su escondite, los ojos ardiendo con lágrimas de rabia y desesperación. «Y lo haremos», respondió Antonio calmadamente. «Pero no como imaginas. Ven conmigo». Él llevó a Elena hasta una pequeña sala en el fondo del solario, su oficina particular. De un armario cerrado con llave, retiró un jarrón idéntico al usado en el concurso y un paquete sellado. «Estas son las semillas originales», explicó él. «Las mismas que fueron distribuidas para todas. Vamos a replantar tu orquídea exactamente como lo hiciste el primer día». «Pero ¿y el crecimiento? ¿El capullo?», protestó Elena. «Llevó semanas llegar hasta aquí». Antonio la miró con una intensidad que la hizo callarse. «Confía en el proceso, muchacha, así como confiaste desde el principio». Trabajando juntos, durante la madrugada, Elena y Antonio prepararon un nuevo jarrón con sustrato fresco y plantaron cuidadosamente una nueva semilla. El jarrón contaminado fue aislado, preservado como evidencia. «Ahora debes descansar», instruyó el jardinero cuando terminaron. «Mañana será un día importante». «Pero la nueva semilla no tendrá tiempo para crecer», argumentó Elena, exhausta y confundida. «La transferencia al gran salón es mañana por la noche». «Confía», repitió Antonio con un brillo enigmático en los ojos cansados. «La verdad tiene su propio tiempo». A la mañana siguiente, Elena despertó tarde, exhausta por la noche sin dormir. Cuando finalmente llegó al solario,
encontró a las otras candidatas ya allí, preparando sus plantas para la transferencia de la noche. Su nuevo jarrón estaba donde debería estar, el sustrato aparentemente intacto, sin ninguna señal visible de vida. El contraste con las otras plantas, algunas ahora exhibiendo capullos a punto de abrir, era desalentador. Valeria se aproximó, exhibiendo falsa simpatía. «Oh, Elena, ¿qué pasó? Tu planta parece diferente hoy». «Cada planta tiene su propio camino», respondió Elena, forzándose a mantener la calma. «Algunas crecen en línea recta, otras necesitan dar vueltas para encontrar la luz». Valeria entrecerró los ojos, intrigada por la respuesta enigmática, pero fue distraída por la llegada de Miguel al solario. «Señorita Montero», llamó él, con formalidad inusual. «Mi padre quisiera hablar con usted en su oficina, inmediatamente». Algo en el tono de él hizo que la sonrisa de Valeria vacilara momentáneamente. Ella asintió, ajustó su vestido caro y salió del solario con la cabeza erguida, aunque una inquietud visible se había instalado en sus ojos. Miguel entonces se aproximó a Elena. «¿Estás bien?», preguntó bajito. «Pareces cansada». «Noche difícil», respondió ella simplemente. Él miró al jarrón aparentemente vacío frente a ella. «¿Qué pasó con tu planta? Ayer había un capullo». «Confía en el proceso», respondió Elena, repitiendo las palabras de Antonio, aunque no comprendiera completamente su significado. Miguel la estudió por un momento, después asintió lentamente. «Mi padre siempre dice que la naturaleza tiene su propia sabiduría. Raramente entendemos sus métodos, pero siempre respetamos sus resultados». Más tarde aquel día, una agitación recorrió la mansión. Valeria Montero había sido vista saliendo apresuradamente, escoltada por guardias de seguridad. Rumores contradictorios circulaban. Algunos decían que había desistido voluntariamente, otros que había sido descalificada por violación grave de las reglas. Durante el almuerzo, Francisco Velasco hizo un breve comunicado. Debido a circunstancias que no cabe explicar ahora, la señorita Montero no participará más del concurso. La ceremonia de juicio ocurrirá mañana por la noche, conforme a lo planeado. Gabriela, sentada al lado de Elena, susurró. ¿Sabes algo sobre esto? Elena apenas negó con la cabeza. Aunque sabía exactamente qué había provocado la salida de Valeria, había prometido a Antonio que mantendría silencio sobre el incidente hasta que él y los Velasco decidieran cómo proceder. Por la tarde, conforme a lo programado, las plantas fueron cuidadosamente transferidas al gran salón. Una a una, las candidatas acompañaron sus jarrones, garantizando que fueran posicionados adecuadamente en los pedestales elegantes preparados para la ocasión. Cuando llegó el turno de Elena, ella cargó su jarrón con la misma dignidad y cuidado que dispensaría a una planta en plena floración, no a un sustrato aparentemente vacío. Algunas de las otras candidatas intercambiaron miradas confusas o compadecidas. «Ella no tiene ninguna oportunidad», oyó a una de ellas susurrar. «La pobrecita ni siquiera logró hacer que la semilla germinara correctamente». Elena ignoró los comentarios, posicionando su jarrón exactamente como Antonio había instruido, en una ubicación específica donde la luz natural de la mañana siguiente lo bañaría primero. Aquella noche, la última antes del juicio, final, Elena recibió una llamada inesperada. Era del hospital, pero no traía malas noticias. «Señorita Mendoza, aquí es la doctora Ramírez nuevamente. Quería informarle que su madre fue aceptada en el programa experimental que mencioné. Todos los costos serán cubiertos». «¿Cómo?», preguntó Elena aturdida. «No conseguí el préstamo». Un benefactor anónimo hizo una generosa donación específicamente para el caso de ella, explicó la médica. «No sabemos quién es y las condiciones incluyen mantener el anonimato». Después de colgar, aún en shock, Elena encontró a Gabriela en el pasillo. «Un milagro sucedió», contó, la voz temblorosa de emoción. «Alguien pagó el tratamiento de mi madre». «¿Tratamiento que cuesta una fortuna?». Gabriela sonrió abrazándola. «Algunos ángeles no tienen alas, pero tienen cuentas bancarias. Estoy tan feliz por ti».
Más tarde, pasando por la oficina de Francisco, Elena oyó voces. Miguel discutía con su padre. No era necesario esperar por la ceremonia, decía. Miguel en tono frustrado. Ya sabemos el resultado. Paciencia, hijo, respondió Francisco calmadamente. El proceso necesita ser respetado hasta el final. Algunas lecciones solo se aprenden cuando se viven completamente. Elena se alejó silenciosamente, no queriendo ser descubierta espiando. Pero aquellas palabras resonaron en su mente mientras se preparaba para dormir. Al día siguiente, el día del juicio final, Elena despertó antes del amanecer. Impulsada por una urgencia inexplicable, se vistió rápidamente y se dirigió al gran salón, aún a oscuras. El salón estaba silencioso, iluminado apenas por la luz tenue que precedía al amanecer. Los jarrones aguardaban en sus pedestales, algunos exhibiendo plantas robustas, otras con capullos a punto de abrirse. Elena se aproximó a su jarrón, el corazón acelerado. El sustrato que ayer parecía estéril ahora mostraba algo. Era casi imperceptible en la penumbra, pero había una presencia allí, una energía que no existía antes. Y entonces, a medida que los primeros rayos de sol penetraban por las grandes ventanas orientales del salón, algo extraordinario sucedió. El primer rayo de luz tocó directamente su jarrón y, como respondiendo a un llamado, un brote perfecto emergió visiblemente del sustrato, creciendo a velocidad imposible, como en una película acelerada. Elena contuvo la respiración, incapaz de creer lo que sus ojos presenciaban. En minutos, lo que era apenas un brote se convirtió en un tallo firme que produjo hojas delicadas y, finalmente, un capullo. Y cuando el sol finalmente inundó completamente el salón, el capullo se abrió, revelando una flor de belleza incomparable, no la mayor ni la más exuberante, pero poseyendo una luminosidad interior, una perfección de forma y color que ninguna otra planta exhibía. La orquídea Lux Veritatis, dijo una voz detrás de ella. La orquídea de la luz de la verdad. Elena se giró para encontrar a Francisco, Miguel y al jardinero Antonio, observando el milagro con sonrisas satisfechas, como si hubieran esperado exactamente por aquel momento. «¿Pero cómo?», balbuceó ella, volviendo a mirar la flor imposible. «Todas las semillas distribuidas al inicio del concurso eran estériles», explicó Francisco aproximándose. «Deliberadamente tratadas para no germinar, no importa lo que hicieran». «Era una prueba», continuó Miguel. «No queríamos ver quién conseguiría cultivar la flor más bonita, sino quién mantendría su integridad cuando fuera confrontada con el aparente fracaso». Las otras candidatas, una a una, sustituyeron sus semillas originales o usaron métodos artificiales, completó Antonio. «Todas, excepto tú». «Pero esta flor», insistió Elena confundida, «es real. ¿Cómo pudo haber crecido de una semilla estéril?» Francisco sonrió, una sonrisa que recordaba a la de su hijo. «Esta no es la misma semilla, Elena. Cuando replantamos ayer, después del sabotaje de Valeria, usamos la única semilla verdadera, la que guardé durante años esperando por el momento correcto. La orquídea Lux Veritatis floreció solo para ti porque solo tú merecías verla en toda su gloria». Elena miró la flor magnífica, después a los tres hombres, lágrimas de comprensión brillando en sus ojos. «La verdadera prueba nunca fue sobre flores», concluyó Miguel, aproximándose a ella con ojos que no escondían más la admiración y algo más profundo. «Era sobre verdad, integridad y el coraje de seguir el camino correcto, incluso cuando parece no llevar a ninguna parte». En aquel momento, con el sol de la mañana bañando el salón en luz dorada y la flor más extraordinaria que jamás había visto brillando frente a ella, Elena comprendió que, independientemente del resultado oficial que sería anunciado aquella noche, ya había encontrado algo más precioso que cualquier premio. Se había encontrado a sí misma. El gran salón de la Mansión de los Vientos estaba magníficamente decorado para la ceremonia final. Arreglos florales lujosos adornaban cada pilar, luces suaves creaban una atmósfera de cuento de hadas, y en el centro de todo,
En pedestales elegantes dispuestos en semicírculo, las plantas de las finalistas aguardaban el juicio. Las 8 candidatas restantes, tras la descalificación de Valeria y la renuncia voluntaria de otra joven, estaban reunidas a un lado del salón, todas vestidas en trajes formales. Elena usaba un vestido simple pero elegante, enviado misteriosamente a su habitación aquella tarde con una tarjeta que decía apenas «Para que brilles como tu flor». Cientos de invitados ilustres llenaban el espacio, empresarios importantes, figuras políticas, celebridades y miembros de la alta sociedad. Toda la élite del país parecía estar presente para presenciar el desenlace del concurso que había capturado la imaginación pública. ¿Nerviosa?, preguntó Gabriela, aproximándose discretamente a Elena. Extrañamente tranquila, respondió Elena con una pequeña sonrisa, como si todo ya estuviera decidido hace mucho tiempo. Gabriela asintió, comprensiva. Vi tu flor esta mañana. Es extraordinaria, diferente de todo lo que he visto. Es la Orchidea lux veritatis, explicó Elena. Una especie que ni siquiera sabía que existía hasta esta mañana. Merecido, dijo Gabriela apretando gentilmente el brazo de su amiga. Nadie merece más que tú. Un suave toque de campanas anunció el inicio de la ceremonia. Francisco Velasco subió al pequeño escenario erigido para la ocasión, imponente, en su traje impecable. Miguel lo siguió elegante y serio, aunque sus ojos buscaron brevemente los de Elena entre las candidatas. «Buenas noches a todos», comenzó Francisco, su voz amplificada llenando el salón. «Agradezco la presencia de cada uno en esta ocasión especial. Como muchos saben, este concurso nació de una idea inusual, encontrar una esposa para mi hijo, no a través de criterios convencionales de riqueza o estatus social, sino a través de una cualidad cada vez más rara en nuestro mundo: integridad». Un murmullo recorrió la audiencia. Francisco continuó. Hace 30 días, 10 jóvenes recibieron semillas, aparentemente idénticas. Fueron instruidas para cultivarlas en las mismas condiciones, con el mismo suelo, la misma exposición al sol. La joven que produjera la flor más bella se convertiría en la esposa de mi hijo y heredera de nuestra familia. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo a los invitados. Lo que ninguna de ellas sabía, lo que nadie sabía aparte de mí, mi hijo y nuestro fiel jardinero, era que las semillas distribuidas eran estériles, deliberadamente tratadas para no germinar, no importando el cuidado que recibieran. Exclamaciones de sorpresa resonaron por el salón. Las candidatas, excepto Elena, intercambiaron miradas confusas y alarmadas. «Era una prueba», explicó Francisco. «No queríamos ver quién podría cultivar la flor más bonita. Queríamos ver quién mantendría su integridad cuando fuera confrontada con el aparente fracaso. ¿Quién sería honesta lo suficiente para admitir que su semilla no había germinado, en lugar de recurrir a subterfugios?» Miguel dio un paso al frente tomando la palabra. «Durante estas 4 semanas observamos cuidadosamente. Una a una, 9 candidatas sustituyeron sus semillas originales, usaron plantas compradas secretamente, aplicaron hormonas de crecimiento o realizaron injertos sofisticados. Algunas llegaron al punto de sabotear las plantas de las competidoras». El silencio que cayó sobre el salón era absoluto. Algunas candidatas bajaron los ojos avergonzadas. Otras mantenían expresiones de shock al percibir que sus maniobras habían sido descubiertas. «Solamente una», continuó Miguel, su mirada encontrando la de Elena, permaneció fiel al proceso. Solamente una cuidó diariamente de una semilla que parecía no responder, sin jamás intentar hacer trampa o tomar atajos. Solamente una enfrentó la posibilidad del fracaso con dignidad y perseverancia. Francisco retomó. «Señoras y señores, les presento a la señorita Elena Mendoza». Todas las miradas se volvieron hacia Elena, que sintió el rostro arder con la súbita atención. Con un gesto elegante, Francisco la invitó a unirse a él y a Miguel en el escenario. Con pasos vacilantes, Elena subió los pocos escalones.
consciente del contraste entre su origen humilde y toda aquella opulencia. Aún así, había una dignidad natural en su postura, una fuerza silenciosa que muchos en el salón no pudieron dejar de notar. «Señorita Mendoza», continuó Francisco, «su integridad impresionó a todos nosotros. Cuando descubrimos que otra candidata había saboteado su planta en la víspera del juicio, le ofrecimos una semilla verdadera, la única semilla genuina en todo este concurso». Él indicó el pedestal donde la orquídea Lux Veritatis brillaba con luz propia, su belleza incomparable provocando suspiros entre los invitados que la veían por primera vez. «Esta es la flor más rara que existe», explicó Francisco. «Florece apenas una vez cada generación, y según la leyenda, solamente para aquellos de corazón puro. El hecho de que haya florecido para usted, Elena, solo confirma lo que ya sabíamos». Miguel tomó las manos de Elena entre las suyas, volviéndose para encararla. «No estoy buscando apenas una esposa», dijo él, con una sinceridad que silenció hasta a los más escépticos en la audiencia. «Estoy buscando un corazón que resuene con el mío, alguien que comparta mis valores más profundos». Durante estas semanas conocí a la verdadera Elena, no solo a la candidata, sino a la mujer que se preocupa más por su familia que por sí misma, que habla con plantas porque ve vida donde otros ven apenas objetos, que mantiene su integridad incluso cuando todo lo demás parece indicar que debería desistir. Una sonrisa gentil iluminó el rostro de Miguel. «No estoy pidiendo que se case conmigo hoy», continuó él. «Sería prematuro e injusto para ambos. Lo que estoy ofreciendo es una oportunidad, un camino que podamos recorrer juntos, aprendiendo uno sobre el otro, construyendo algo genuino y duradero». Elena sintió una emoción intensa recorrerla. No era apenas el reconocimiento público, no era el premio material que sabía que vendría. Era la validación de todo lo que su abuelo le había enseñado, de todos los valores que su madre le había inculcado, de todas las elecciones difíciles que había hecho a lo largo de la vida, siempre tratando de seguir el camino de la honestidad. «Antes de que responda», intervino Francisco, «hay algo más que necesita saber. Como parte del compromiso de nuestra familia con las causas que defendemos, ya tomamos algunas providencias». Hizo un gesto, y una pantalla grande bajó de uno de los lados del salón. En ella, imágenes del pequeño departamento de Elena aparecieron, pero transformado, renovado, adaptado con equipos médicos modernos. «Su madre está recibiendo el mejor tratamiento disponible», explicó Miguel. «Especialistas internacionales fueron consultados y un plan terapéutico completo fue implementado». Las imágenes cambiaron, mostrando a las hermanas gemelas de Elena recibiendo documentos de matrícula en una de las mejores escuelas del país. «Sus hermanas tendrán la educación con la que soñaban», continuó él, «sin compromisos u obligaciones vinculadas a su decisión». Finalmente, la pantalla mostró la pequeña propiedad rural que había pertenecido a la abuela de Elena, pero ahora con documentos oficiales con el nombre de ella, sellos de regularización agraria y planos de expansión sustentable. «La tierra de su familia está segura», concluyó Miguel, «legalmente protegida y expandida, para que pueda ser preservada para las próximas generaciones». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Elena. «¿Por qué?», consiguió preguntar. «¿Por qué hacer todo esto antes incluso de saber mi respuesta?». Fue Francisco quien respondió. «Porque los verdaderos regalos no deben venir con condiciones. Porque su familia merece seguridad independientemente de su decisión sobre nosotros. Y porque», añadió con una sonrisa genuina, «queríamos que pudiera elegir con el corazón libre, no presionada por necesidad o desesperación». El salón entero estaba emocionado. Incluso las otras candidatas, aunque decepcionadas, parecían tocadas por la escena que presenciaban. «Entonces, Elena Mendoza», continuó Miguel, aún sosteniendo sus manos, «no estoy pidiendo una respuesta definitiva hoy. Estoy pidiendo permiso para conocerla verdaderamente, para que podamos descubrir juntos si lo que vislumbramos en estas semanas puede florecer en algo tan bello como su orquídea». Elena respiró profundo, mirando a Miguel, a Francisco, a la platea de rostros expectantes. Por fin,
sus ojos se posaron en su flor, la orquídea Lux Veritatis, brillando con luz propia, como un símbolo de todo lo que había vivido y aprendido. Sí, respondió finalmente, con simplicidad y honestidad. Me gustaría mucho eso. La platea explotó en aplausos. Miguel abrazó a Elena con genuina alegría, y por un momento, en medio de la opulencia del gran salón, dos personas de mundos completamente diferentes encontraron un punto de verdadera conexión. 6 meses después, el jardín de la Casa de las Flores, como Elena cariñosamente llamaba a la casa de campo, donde ahora vivía con su madre recuperada y sus hermanas, estaba en pleno esplendor primaveral. Doña Carmen, con salud significativamente mejorada gracias al tratamiento especializado, supervisaba a las gemelas, mientras ellas preparaban la mesa al aire libre para el almuerzo de domingo. «Él está retrasado», comentó María ajustando los cubiertos meticulosamente. «Reuniones corporativas», respondió Elena, sonriendo mientras arreglaba un jarrón de flores silvestres en el centro de la mesa. Pero prometió que llegaría a tiempo. Los últimos meses habían sido transformadores. Miguel había cumplido su promesa. Se estaban conociendo gradualmente, construyendo una relación basada en respeto mutuo y valores compartidos. Él venía todos los domingos para el almuerzo, familiar, cambiando el ambiente corporativo por conversaciones simples y risas verdaderas. «¿Crees que te pedirá oficialmente hoy?», susurró Sofía, los ojos brillando de expectativa. «Trajo aquel saco especial que solo usa en ocasiones importantes». Elena rió, sonrojándose levemente. «Sea lo que sea, sucederá en el momento adecuado. Como las flores, no sirve de nada forzar al capullo a abrirse antes de tiempo». El sonido de un coche aproximándose interrumpió la conversación. Miguel llegaba, trayendo consigo no solo a su padre, Francisco, sino también a Gabriela, que se había convertido en una presencia constante en la vida de todos. «Perdonen el retraso», dijo Miguel, besando cariñosamente la mano de Elena. Finalizar la documentación de la Fundación Lux Veritatis tomó más tiempo del esperado. La fundación había sido idea conjunta de Miguel y Elena, una organización dedicada a la preservación de especies botánicas raras y al apoyo de comunidades que dependían de la tierra para sobrevivir. Gabriela ahora la dirigía, colocando su inteligencia y educación refinada al servicio de causas que realmente importaban. Durante el almuerzo, conversaron animadamente sobre los proyectos futuros, la escuela comunitaria que estaban construyendo, la clínica móvil que llevaría atención médica a regiones remotas, los programas de microcrédito para pequeños agricultores. Después del postre, Miguel invitó a Elena a un paseo por el jardín. En el centro de este, protegida por una estructura elegante de vidrio, la orquídea Lux Veritatis continuaba floreciendo, un fenómeno que los botánicos consideraban imposible, ya que la especie tradicionalmente florecía apenas una vez antes de entrar en letargo por años. «Ella continúa floreciendo porque está feliz aquí», explicaba Elena a las personas que venían a admirarla. «Las plantas responden al ambiente a su alrededor. Esta siente que es amada». Parados ante la extraordinaria flor, Miguel sostuvo las manos de Elena. No había nerviosismo en sus gestos, solo una certeza tranquila. «Cuando mi padre», anunció aquel concurso bizarro, «yo estaba escéptico», admitió con una sonrisa. «Pensaba que era apenas una excentricidad más de él. Nunca imaginé que cambiaría completamente mi vida». «La mía también», respondió Elena suavemente. «Estos 6 meses me mostraron que lo que vi en aquellos 30 días no fue coincidencia o impresión pasajera», continuó Miguel. «Cada día a tu lado confirma lo que mi corazón ya sabía desde que te vi hablando con tu planta en el solario». Un bolsillo. Sacó una pequeña caja. Dentro no había un anillo convencional, sino una delicada pieza de arte, una réplica perfecta de la orquídea Lux Veritatis en oro blanco y pequeños diamantes, con un único diamante mayor en el centro. «Elena Mendoza, ¿me darías el honor de ser mi esposa?» No porque un concurso lo determinó, no por conveniencia o arreglo,
sino porque nos elegimos el uno al otro libremente, con pleno conocimiento de quiénes realmente somos. Lágrimas de felicidad brillaron en los ojos de Elena, mientras respondía con simplicidad: sí, con todo mi corazón, sí. A distancia, Francisco observaba la escena con satisfacción. A su lado, el viejo jardinero Antonio sonreía serenamente. Funcionó incluso mejor de lo que esperábamos, comentó Francisco. La naturaleza siempre encuentra su camino, respondió el jardinero. Como las raíces que buscan agua en las profundidades, los corazones verdaderos siempre se encuentran, no importa cuán improbable parezca. Y así, bajo la mirada radiante de la flor más rara del mundo, dos personas que jamás se habrían encontrado en circunstancias normales sellaban un compromiso basado no en conveniencia o tradición, sino en algo mucho más precioso: la verdad cultivada con paciencia, regada con honestidad y florecida en el tiempo exacto. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Miguel haya tocado sus corazones. Esta narrativa sobre integridad y verdadera conexión nos recuerda que las mayores bellezas de la vida muchas veces crecen lejos de las miradas, enraizándose profundamente antes de florecer. Para acompañar más historias igualmente cautivadoras, hemos preparado una lista especial, con narrativas que exploran las complejidades de las relaciones humanas y las sorpresas que la vida nos reserva. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda de la pantalla. Si esta historia trajo una sonrisa a su rostro o una lágrima a sus ojos, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos nuevas historias que inspiran, emocionan y hacen pensar. Compartan en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más tocó su corazón. ¿Cuándo sintieron